Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Antes de iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, quisiera enviar las palabras de condolencia a nuestra compañera Margarita Oropesa, que está atravesando en este momento la difícil pérdida de su madre. Nuestras palabras de solidaridad y amor para ella y para toda su familia. Ya está aquí en el estudio con nosotros, como lo habíamos anunciado, Manuel Cova. Él es secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Un rol importante ha jugado esta organización en la historia de nuestro país, sobre todo comprendiendo la relevancia que tiene el sector de los trabajadores para los venezolanos. Y han pasado pocas horas desde que se dio el anuncio por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, acerca del incremento salarial. Muchos análisis acerca de si fue lo justo, si no fue lo justo. ¿Cuál es la interpretación que da usted en este sentido? Nuestras palabras también de condolencia y de pesar a nuestra amiga Margarita, pidiéndole a Dios que le dé fuerza a ella y a su familia para que sigan adelante. Bueno, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que participan allí diversas centrales sindicales y corrientes sindicales, planteamos la necesidad de que el aumento de salarios en esta ocasión fuera para todos los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, y que además fuera un 100% de aumento para esos trabajadores, en vista de que la inflación en este año, todo indicaba, y se ha ido comprobando, que iba a estar en no menos de 3 dígitos. Ya en este momento, de febrero del 2014 a febrero del 2015, estamos hablando de que está en más de 96% la inflación anualizada. Eso, por supuesto, ya se tragó, ya destruyó el salario que acaba de aumentar el presidente de la República. Aumento que, por cierto, lo hizo de manera unilateral otra vez, violando lo que establece los convenios internacionales, violando la propia Constitución Nacional, violando la Ley Orgánica del Trabajo, que obliga al gobierno a discutir con los actores sociales este tema a fin de que la solución que salga de allí sea representativa tanto de los empresarios como de los trabajadores y también del gobierno. Hablando de esos actores sociales, la recomposición que ha habido durante los últimos años nos llega a un punto donde vemos la interpretación de la polarización y vemos, por ejemplo, cómo está la convivencia de la CTV, pero también existe la Central Bolivariana de Trabajadores. ¿Pudiéramos decir que la CTV es la organización gremial de los trabajadores que son opositores? Mira, el movimiento sindical por naturaleza es un movimiento sindical de oposición. No se concibe que un movimiento sindical sea del gobierno como está pasando. Lamentablemente está sucediendo en este momento. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores entiende que su rol no es el de defender de manera prioritaria los intereses de los trabajadores, sino fundamentalmente defender lo que ellos llaman la revolución. Entonces, cuando les toca escoger o decidir entre los trabajadores y la revolución, ellos se acogen para defender a la revolución y allí se están utilizando prácticas que de alguna manera contradicen la esencia fundamental de lo que debe ser el movimiento sindical. Precisamente en ese punto hay un pronunciamiento que está hoy reflejado en distintos medios de comunicación en el cual trabajadores que hacen vida en el Gran Polo Patriótico se manifiestan conformes con el aumento de salario. Ellos dicen que para ellos fue suficiente este incremento y que lo consideran justo. ¿Cuál pudiera ser la interpretación? Esos trabajadores que manifiestan que están de acuerdo con ese aumento lo dicen hacia afuera, porque hacia adentro esos trabajadores sienten y padecen los mismos efectos que sienten y padecen el resto de los trabajadores, con un salario que no les alcanza, que no satisface sus necesidades.
La Constitución en su artículo 91 contempla que el salario debe ser suficiente y debe permitir que los trabajadores satisfagan sus necesidades materiales, intelectuales, económicas y sociales. Y estamos hablando de que en Venezuela la canasta básica está por encima de 35.000 bolívares. Obviamente necesita casi 6 salarios mínimos para satisfacer esta necesidad. Y para comprar la canasta alimentaria necesita un salario superior al que actualmente le ha dado el gobierno nacional. O sea que tanto los trabajadores del sector público, tanto los trabajadores del sector oficial, como los trabajadores que están en el campo de la oposición, están siendo víctimas, están siendo afectados. Ahí están los trabajadores de las universidades, ahí están los maestros, 24 horas, ¿no? Están los maestros, ahí están los enfermeros, que están a punto de irse a un paro indefinido, reclamando el derecho a tener un salario acorde con su formación, con su preparación, con su tiempo de servicio. Usted acaba de mencionar una palabra muy importante. Usted acaba de decir que están a punto de irse a un paro. Venezuela recuerda todo lo que se vivió en la época del paro. ¿Usted considera que eso sería prudente en este momento cuando se está enfrentando una situación económica de crisis tan aguda? Es que el gobierno propicia todas estas cosas que colocan a los trabajadores en las calles a reclamar sus derechos. O sea, la protesta es un derecho que contempla la Constitución. Tampoco están allí actuando de espalda a la legalidad, están ejerciendo un derecho. Y cuando el patrono, en este caso el gobierno, no quiere discutir el contrato colectivo, como pasó con los trabajadores de Sidor, o cuando el gobierno no quiere discutir el contrato colectivo, como está sucediendo con los trabajadores de la administración pública, que tienen más de 8 años esperando la discusión del contrato marco y la aprobación del contrato marco, tantas veces ofrecidos, tantas veces prometido por el presidente y por su gobierno, pero que hasta ahora no se ha convertido sino en sal y agua. Entonces no le queda a los trabajadores sino la calle, no le queda a los trabajadores sino ejercer los derechos que les asigna las normas constitucionales y legales. Lo que pasa es que en Venezuela, últimamente, el gobierno ha venido utilizando el poder público y el poder judicial para tratar de amedrentar a los trabajadores y evitar que estos ejerzan su derecho a la protesta y al reclamo. Más allá del tema salarial, ¿cuáles pudieran ser las reivindicaciones por las cuales deberían luchar los trabajadores venezolanos hoy? Una de las cosas que debe hacerse en Venezuela con urgencia es que se incremente no solamente el salario en los términos planteados por nosotros, sino que además haya un gran acuerdo nacional entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno para incrementar la producción y la productividad. Venezuela tiene que ser capaz de producir los bienes y servicios que necesita su gente, para que de esa manera dependamos lo menos posible de las importaciones y esos recursos y esas divisas que actualmente utilizamos para las importaciones, para proveernos de bienes y servicios que no producimos, pudiéramos nosotros utilizarlo en nuestra patria, que tiene todos los recursos y todos los espacios y todas las posibilidades para producir esos bienes y servicios y de esa manera desarrollar a nuestro país. Se nos está agotando el tiempo. Brevemente quisiera que nos diera un panorama general acerca de las expectativas que hay en víspera a las elecciones parlamentarias. Bueno, yo espero que estas elecciones parlamentarias se conviertan en un espacio que haga posible que el país avance, que podamos tener una Asamblea Nacional que se dedique a discutir y a aprobar las leyes que requiere Venezuela para su desarrollo. Hasta este momento, esa Asamblea ha estado al servicio del presidente y de su gobierno.
y no se ha ocupado de atender los grandes problemas que afectan a los venezolanos. El tema que tiene que ver con la producción, insisto, que es muy importante. Hay que crear condiciones, hay que crear espacios, posibilidades para que en Venezuela haya inversión privada, tanto nacional como internacional, porque la sola inversión pública no es suficiente para el desarrollo de Venezuela. Y en eso la Asamblea Nacional puede jugar un papel determinante. Bueno, le damos las gracias a Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Gracias.